¿Y si te dijera que hubo un momento en la historia en que un hombre, sin corona, sin espada, sin ejércitos, se presentó ante el Dios Todopoderoso y se atrevió a alzar su voz? No con arrogancia, no con desafío, sino con temor, humildad y valentía. Y ante esa voz humana, el propio Creador consideró ajustar sus planes. Esta es la historia que pocos relatan sobre Sodoma. La mayoría recuerda el fuego, el humo, la devastación, pero pocos notan lo que ocurrió antes del juicio, una conversación sagrada entre el cielo y la tierra, una negociación silenciosa que casi cambió el destino de una ciudad entera. Antes del clamor hubo súplica, antes del juicio hubo intercesión. Sodoma era más que un símbolo de depravación. Era una ciudad real, rica, poderosa, influyente. Situada en una región fértil cerca del valle del Jordán, su prosperidad ocultaba un abismo moral. Injusticia, arrogancia, inmoralidad. Todo crecía como maleza sin control. Pero ni siquiera los pecados más graves ascienden al cielo sin que Dios, en su justicia perfecta, envíe una advertencia. Y la advertencia no llegó primero a la ciudad. Llegó a un hombre, Abraham, patriarca, peregrino, padre de la fe. Pero aquí, en este episodio, es más que eso. Es el intercesor, aquel que se coloca en la brecha entre el juicio y el pueblo, aquel que comprende que Dios es justo, pero también misericordioso. Y por eso pregunta, insiste, dialoga, con reverencia, sí, pero con audacia. No pide bendiciones para sí mismo, no busca riquezas ni alivio, ruega por personas que ni siquiera lo conocen, implora por una ciudad que no lo ama. Abraham actúa como el eco del corazón divino, deseando que el justo no perezca junto al impío. El capítulo de Génesis 18 no es solo una conversación antigua, es un espejo, un reflejo de un principio eterno. Dios busca intercesores, personas que comprendan su santidad, pero también su compasión. Personas que vean el caos acercarse y en lugar de esconderse, se arrodillen. Personas que, aun sin conocer todos los detalles, se atreven a decir, Señor, ¿y si hubiera solo 50, 40, 30? La escena es profundamente teológica. No se trata de Dios cambiando de opinión. Es Dios revelando su corazón. Él desea perdonar más que castigar. Quiere salvar más que destruir. Pero hay límites, y ese límite se revela cuando no hay ni siquiera un puñado de justos en toda una ciudad. Aún así, Dios no actúa sin antes advertir, escuchar y considerar, porque ese es el corazón del Señor, justicia con misericordia, santidad con paciencia. Esta historia nos desafía. ¿Qué habría pasado si hubiera habido 10 justos en Sodoma? Y si nosotros fuéramos esos justos hoy, ¿cuántas ciudades seguirían en pie si alguien hubiera intercedido? Y más aún, ¿será que el mundo de hoy aún tiene intercesores como Abraham? Este es el convite del video que estás a punto de ver. No es una simple evocación del pasado. Es un llamado al presente, porque aún existen ciudades como Sodoma y aún existe un Dios que escucha. Acompáñame hasta el final de este viaje, porque lo que descubrirás sobre Abraham, Sodoma y la paciencia divina transformará tu manera de entender el juicio y la gracia de Dios. Prepárate para comprender por qué el cielo aún responde a la voz de un solo justo. Antes de que hubiera intercesión, hubo pecado acumulado, y ante el trono divino, el clamor ascendió como humo de un altar impuro. Sodoma no comenzó como una ruina, la tierra era fértil, el comercio era próspero, la región, ubicada al sur del Mar Muerto, era codiciada por su abundancia. Cuando Lot decidió establecerse allí, vio un campo verde y prometedor,
pero no percibió la decadencia oculta bajo la hierba. Con el tiempo, Sodoma se convirtió en un símbolo. Pero antes de eso, fue una ciudad real, tangible, habitada por familias, reyes, trabajadores, comerciantes y autoridades. Sin embargo, lo que la distinguía era su creciente cultura de perversión, no solo sexual, como muchos simplifican, sino principalmente social y espiritual. La opresión de los pobres, la violencia en las calles, el desprecio por cualquier sentido de justicia, la arrogancia generalizada y el rechazo absoluto a la santidad. El profeta Ezequiel, siglos después, denunciaría los verdaderos pecados de Sodoma: orgullo, exceso de bienes, pereza e indiferencia hacia los necesitados. No era solo lo que hacían en secreto, era lo que ignoraban públicamente. El sufrimiento en las puertas y la indiferencia en los palacios. Era una ciudad que había decidido vivir sin Dios. Pero hay un punto crucial que la narrativa bíblica destaca: el clamor. Un grito silencioso, invisible para los hombres, pero audible en el cielo. Un lamento colectivo de aquellos aplastados por un sistema corrupto. El clamor de los inocentes, de los heridos, de los desamparados, y ese clamor llegó hasta el Altísimo. En Génesis 18:20 Dios declara: el clamor contra Sodoma y Gomorra es muy grande y su pecado es gravísimo. Fíjate, no fue solo el pecado, fue el clamor el que atravesó la barrera entre el cielo y la tierra. Dios no actúa por impulso. Observa, espera, analiza, envía advertencias, pero cuando el grito de los oprimidos se vuelve ensordecedor para los oídos de la justicia, el cielo responde, y Dios desciende, pero no desciende con destrucción inmediata. Viene para ver, viene para examinar, viene para confirmar con sus propios ojos lo que ya sabía en su omnisciencia. Y este descenso es una de las revelaciones más profundas de la Escritura. Antes del juicio hay investigación. Antes de la sentencia hay examen. Dios es demasiado justo para actuar sin sopesar cuidadosamente los actos de una ciudad. La presencia de los ángeles en Sodoma no fue solo para ejecutar, sino también para inspeccionar. Pero antes de que llegaran a la ciudad, Dios decidió hacer algo inesperado: compartir sus planes con un hombre. No con los líderes de Sodoma, no con sacerdotes, con Abraham. Esta elección revela mucho sobre el carácter de Dios. No es un juez distante, es un padre que se comunica, no actúa sin advertir. Y en ese momento, una nueva figura entra en la narrativa: alguien que no vive en Sodoma, pero que lleva un corazón alineado con el cielo, un hombre que, aun estando lejos de la corrupción de la ciudad, siente preocupación por las almas que allí habitan. Un hombre llamado a ser padre de naciones, pero que se dispone a interceder por una ciudad perdida. El clamor había llegado. El juicio estaba cerca. Pero, antes de que cayera el fuego, Dios decidió conversar con un hombre. En el próximo capítulo, descubre por qué Abraham fue elegido para esta conversación y cómo se convirtió en el defensor más improbable de una ciudad a punto de ser destruida. No era profeta ni sacerdote, sino un amigo, alguien que en silencio y humildad se atrevió a colocarse entre el juicio y los condenados. Abraham no vivía en Sodoma, no compartía su cultura, ni sus costumbres, ni su moral corrompida. Pero su sobrino Lot sí residía allí, y más allá de eso, Abraham tenía un sentido profundo de la justicia divina. Conocía a Dios de manera íntima. Por eso, cuando el Señor anunció que visitaría Sodoma a causa del clamor que había ascendido al cielo, algo se encendió en su interior. Esta conexión entre el cielo y la tierra no fue casualidad. Génesis 18:17 revela un detalle sorprendente. Ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer,
Esta pregunta de Dios a sus ángeles muestra un nivel de cercanía poco común. Abraham era llamado amigo de Dios, y no era un título poético, sino una realidad espiritual. Un amigo no solo camina junto a otro, sino que participa en sus decisiones. Por eso, Dios revela el juicio que vendrá sobre Sodoma. Y es en este momento que Abraham muestra una dimensión extraordinaria de la fe: la intercesión. No discute, no protesta, pregunta, se acerca, habla con reverencia y con audacia. El mismo hombre que obedeció en silencio cuando fue llamado a dejar su tierra, ahora encuentra valor para hablar ante el Altísimo. Y el contenido de sus palabras es revelador. Abraham no defiende a los impíos, no intenta justificar a Sodoma. Lo que hace es apelar al carácter de Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío? Aquí está la esencia de la intercesión verdadera. No es intentar alterar la justicia divina, sino revelar el anhelo de misericordia que reside en el corazón de Dios. Abraham clama por un principio: el justo no debe sufrir el mismo destino que el perverso. Entonces comienza la cuenta regresiva: 50, 45, 40, 30, 20, 10. Con cada número, Abraham avanza más profundamente en la confianza, y Dios responde con paciencia. No hay irritación divina, no hay reprensión, solo respuestas serenas y firmes. Si encuentro, y Dios desciende los peldaños con él, revelando su misericordia en cada número. Es importante entender qué está sucediendo. Esto no es una negociación, es una oración, un diálogo, una danza entre la fe y la soberanía. Y Abraham, sin darse cuenta, actúa como una figura de Cristo, alguien que se coloca entre el pecador y el juicio, argumentando con base en la justicia y clamando por la gracia. Abraham no pide salvación para sí mismo, no busca ventajas personales. Su preocupación son los demás. Eso es la intercesión. No se trata de palabras elocuentes, sino de cargar sobre los hombros el peso del destino de otros. Sabía que Sodoma estaba lejos de Dios, pero creía que algunos justos podían estar allí y que esos pocos podrían ser suficientes para detener el fuego. Aquí aprendemos algo valioso. Dios no ignora las súplicas de un intercesor sincero. La voz de un justo puede cambiar el rumbo de una ciudad entera. La compasión de uno puede contener la destrucción de muchos. Y Abraham estaba dispuesto a ir hasta el límite, hasta el número 10. No por manipulación, sino por amor y temor al Dios que conocía profundamente. Pero la verdadera intercesión no es solo una cuenta, es un reflejo del corazón de Dios. En el próximo capítulo descubrirás cómo Abraham no solo argumentó, sino que reflejó un patrón eterno, cuando una voz humana entra en el consejo divino y cambia el curso de la historia. Hay oraciones que piden y hay oraciones que disputan destinos ante Dios. Abraham no solo pidió, argumentó con temor y audacia. En el corazón de la intercesión hay algo más profundo que la súplica. Hay intimidad. No se trata solo de repetir palabras, sino de comprender lo que Dios valora. Y lo que vemos en Génesis 18 es una de las conversaciones más enigmáticas de la Biblia. Abraham, un hombre de carne y hueso, habla con el Creador del universo, y Dios escucha. Más que escuchar, Dios responde, dialoga, abre espacio para la participación humana en sus decisiones. Este episodio nos revela que el juicio de Dios no es precipitado. Al contrario, está permeado por una apertura a la intercesión. El Dios que gobierna los cielos también escucha desde la tierra. Y cuando Abraham comienza su cuenta regresiva, entra en un espacio rarísimo en las Escrituras, el consejo divino, no para dar órdenes al cielo, sino para alinearse con la justicia y aún así clamar por misericordia. Cada número que Abraham menciona es más que un cálculo,
Es una prueba espiritual, una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios? Y la respuesta es clara. Dios está dispuesto a llegar hasta el límite de la paciencia, siempre que haya una base justa para su intervención. Esto es teología pura, juicio basado en la verdad, misericordia basada en la justicia. Abraham no intentaba manipular a Dios. Conocía su carácter. Por eso comienza con 50, un número elevado, y poco a poco desciende. Cada paso de la conversación revela una construcción cuidadosamente diseñada. Primero, el principio de que el justo no puede perecer con el impío. Luego, la posibilidad de que una minoría justa preserve a una mayoría corrompida. Finalmente, la idea de que incluso una pequeña semilla de justicia puede detener el avance del juicio. Este patrón no es exclusivo de Abraham. Se repetiría en Moisés, cuando intercede por Israel tras el becerro de oro; en Jeremías, que llora por la nación; en Daniel, que ora por el fin del cautiverio; y en el clímax de la historia bíblica, en Cristo, que intercede por nosotros ante el Padre. Todos reflejan la misma lógica. La justicia no anula la misericordia, sino que la equilibra. La arte de la intercesión, entonces, es más que insistencia. Es entrar en la lógica divina, reconocer su santidad y aún así pedir gracia. Y lo más notable es que Dios permitió este diálogo. No lo interrumpe, no lo ignora. Al contrario, escucha atentamente cada número, cada palabra, cada súplica. Esto revela que el corazón de Dios no está inclinado a la destrucción, sino al perdón. El juicio solo llega cuando todas las posibilidades de reconciliación se han agotado. Pero aquí está el punto crucial. El diálogo entre Dios y Abraham se detuvo en el número 10. Abraham tal vez creía que habría al menos 10 justos en toda la ciudad, una esperanza sencilla, una fe en lo mínimo necesario. Pero incluso después de todo este clamor, la respuesta no vendrá en palabras, sino en silencio. Porque la verdadera respuesta está en Sodoma. La voz de Abraham resonó en el cielo, pero ahora los ojos de los ángeles se vuelven hacia la tierra. En el próximo capítulo descubrirás qué encontraron cuando pisaron Sodoma y por qué la esperanza de Abraham casi se perdió entre las calles de la ciudad. Abraham contaba con ellos, oraba por ellos, pero en el silencio de las calles de Sodoma, nadie respondió al llamado de la justicia. El cielo había escuchado la intercesión, Dios había descendido, los ángeles fueron enviados, el escenario estaba preparado. Pero cuando los mensajeros del Altísimo cruzaron las puertas de la ciudad, no encontraron lo que Abraham esperaba. Justo Sodoma, a primera vista, no parecía una ciudad condenada. Había actividad comercial, casas funcionando, ciudadanos caminando por las calles como en cualquier centro urbano. Pero, tras la apariencia de normalidad, había un abismo moral profundo. Lo que los ángeles encontrarían en las próximas horas no sería solo corrupción, sino un colapso ético total. El primero en recibir a los ángeles fue Lot, el sobrino de Abraham. Él los reconoció como seres especiales. Insistió en que se quedaran en su casa, una insistencia que, en el texto bíblico, no parece mera hospitalidad, era urgencia. Lot conocía la ciudad en la que vivía. Sabía el tipo de recepción que los visitantes sufrirían si quedaban vulnerables en la plaza. Esa misma noche, hombres de la ciudad, de todas partes, rodearon la casa de Lot exigiendo que los visitantes fueran entregados para conocerlos, una expresión bíblica que indica una intención de violencia sexual. La depravación ya no se ocultaba, era colectiva, era pública. Era impuesta. Este momento es el punto de quiebre. Aquí, la esperanza de Abraham comienza a desmoronarse, porque no se trata ya de encontrar 10 justos en secreto.
Se trata de que el mal en Sodoma era tan penetrante que no había ni resistencia, ni indignación ni vergüenza, solo normalidad en lo perverso. Lot intenta proteger a los visitantes, ofreciendo incluso a sus propias hijas en un acto de desesperación, una actitud que revela, al mismo tiempo, su sentido de deber y la distorsión que la ciudad había causado en su moral. Y aun él, considerado justo según 2 Pedro 2:7-8, duda cuando los ángeles anuncian el juicio inminente. Tarda en salir. Necesita ser arrastrado. La ciudad lo había moldeado. Los yernos de Lot se burlan del aviso. Ríen como si fuera una broma. La esposa de Lot miraría hacia atrás con nostalgia. La ciudad, incluso ante el anuncio del fuego, aún mantenía los corazones de sus habitantes atados a la decadencia. Y, en ese escenario, los ángeles, mensajeros de la gracia y del juicio, no encontraron 10, ni 5, ni 3. Solo un hombre, vacilante y su frágil familia. La intercesión de Abraham fue poderosa, pero no había base para una respuesta. No había los justos por los que él suplicaba. Y esta es una de las lecciones más duras del texto. Ni siquiera la súplica más sincera puede sustituir la ausencia de arrepentimiento. El amor de Abraham era real, pero la corrupción de la ciudad también lo era. El límite de la misericordia de Dios no es su voluntad, sino la negativa humana. Cuando no hay quien se arrepienta, cuando la iniquidad es aceptada como virtud, cuando la verdad es rechazada con desprecio, el cielo no puede dejar de responder. La justicia no puede dormir para siempre. Aún así, hasta el último momento, los ángeles insistieron en salvar a quienes estaban cerca de Lot. La gracia buscó. La misericordia corrió hasta la puerta de la destrucción, pero al final Sodoma cavó su propia ruina. El fuego aún no ha caído. Pero ya no hay más voces en Sodoma. En el próximo capítulo descubre cómo llegó el juicio, no como un ataque repentino, sino como el cierre de un ciclo donde todas las oportunidades de misericordia se habían agotado. El fuego cayó, pero no cayó sin aviso, no cayó sin resistencia, no cayó sin oportunidad, y en eso reside el verdadero misterio de Dios. Dios no destruye por impulso. Su juicio nunca es un relámpago caótico lanzado desde lo alto por un ser airado. Antes del fuego hubo diálogo, antes del humo hubo súplica, antes del colapso hubo ángeles tocando a la puerta. La destrucción de Sodoma fue un juicio, sí, pero también fue el final de un largo proceso en el que la misericordia insistió y fue rechazada. Llegó la madrugada de la destrucción. Los ángeles habían advertido a Lot que saliera de la ciudad con urgencia. Sus palabras fueron claras. Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, para que no perezcas en la injusticia de la ciudad. Pero incluso ante la orden directa, Lot titubea. La ciudad aún lo retenía. Sus afectos, su vida, sus raíces, todo estaba allí. Entonces los ángeles lo tomaron de la mano. Literalmente, no solo hablaron, actuaron. Sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la ciudad. Esto es la gracia en movimiento. Incluso cuando el hombre vacila, Dios aún es capaz de jalarlo con fuerza si hay un mínimo de justicia habitando en su corazón. Pero había una advertencia: no miren atrás. El juicio, una vez iniciado, no puede ser cuestionado. No se trata solo de un mirar físico, es una cuestión de deseo, de añoranza, de identidad. La esposa de Lot no resistió. Volvió sus ojos, tal vez su corazón, hacia lo que Dios ya había condenado. Y allí, entre la huida y la ruina, se convirtió en estatua, símbolo eterno de un corazón dividido entre 2 mundos. Y entonces el cielo se abrió. Fuego y azufre descendieron, no de un volcán, no de una reacción natural, sino
del propio Dios. Génesis 19:24 declara: «Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego desde los cielos». Esta frase lleva el peso de la autoría divina. No fue solo destrucción, fue sentencia, ejecutada con precisión, tras todas las tentativas de reconciliación. La geografía cambió. Las llanuras se convirtieron en humo. La región, antes fértil, se transformó en desolación. El Mar Muerto, que hoy cubre parte de ese territorio, es un recordatorio silencioso de lo que quedó. Ninguna ciudad se levantó allí de nuevo. El suelo, hasta hoy, lleva la cicatriz del juicio divino, pero lo más importante es entender qué revela esto sobre Dios. Él es paciente, clemente, pero no ignora el mal para siempre. Desea el arrepentimiento, pero respeta la elección humana hasta el final. La destrucción de Sodoma fue el resultado final de una ciudad que rechazó todas las voces. La voz de la conciencia, la voz de los oprimidos, la voz del cielo. Abraham observaba desde lejos. Desde lo alto de una colina vio el humo ascender, no como un espectador distante, sino como alguien que había intercedido con todo su corazón. No logró salvar la ciudad, pero sí logró salvar a Lot. Su intercesión no fue en vano. No impidió el fuego, pero aseguró el rescate. Y esto nos enseña algo vital. Los intercesores no siempre cambian el juicio, pero abren caminos de escape. Influyen en destinos, no con imposición, sino con clamor. El juicio cayó, pero la misericordia actuó hasta el último instante. El fuego pasó, el humo ascendió, pero queda una pregunta eterna. ¿Por qué Dios escuchó a Abraham? ¿Qué había en este hombre que lo hizo digno de entrar en el consejo divino? En el próximo y último capítulo, descubre el secreto que aún mueve el cielo, la intimidad con el Altísimo. No fue la cantidad de palabras, ni la elocuencia de los argumentos, fue la intimidad, el lugar secreto entre un hombre y su Dios. Al final de la historia, cuando las cenizas de Sodoma aún flotaban en el aire, el enfoque regresa a Abraham. Está de pie, en la cima de un monte. Mira hacia el horizonte donde antes había ciudades vivas, ve humo, ve destrucción, pero sabe que algo cambió porque su oración fue escuchada. Dios escuchó a Abraham. Esto es más que un detalle narrativo. Es una declaración teológica. En Génesis 19:29 el texto afirma: «Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham». Este recuerdo no es sentimental, es respuesta. Dios salvó a Lot, no por Lot, sino por Abraham. Esto lo cambia todo. ¿Qué hacía de este hombre un intercesor tan eficaz? ¿Qué hacía que su voz fuera diferente a las demás? La respuesta no está solo en sus palabras, sino en la relación que cultivaba con Dios. Abraham era íntimo del Señor, lo conocía, lo obedecía, caminaba con él. Esta relación continua y profunda no se construyó de la noche a la mañana. Fue forjada a lo largo de jornadas, pruebas, promesas, obediencia y confianza. Abraham no hablaba con un Dios distante, conversaba con un amigo santo, sí, pero accesible, un amigo que se revela, que comparte planes, que invita a acercarse, y esta intimidad le daba a Abraham autoridad espiritual. Podía interceder porque conocía el carácter de aquel a quien suplicaba. La verdadera autoridad ante Dios no nace de cargos o títulos, sino de la profundidad de la comunión. Dios no busca especialistas, busca íntimos. Abraham era exactamente eso. Conocía la justicia divina, pero también el deseo de Dios de perdonar. Por eso pudo rogar, insistir, atreverse. Este principio atraviesa toda la Escritura. Moisés hablaría con Dios cara a cara como quien habla con un amigo. David, aunque imperfecto, sería llamado hombre conforme al corazón de Dios. Daniel,
en silencio, influiría en imperios con sus oraciones. Y en el clímax de la historia, Jesús sería el intercesor perfecto, no solo hablando con Dios, sino siendo Dios hecho carne, cargando en sí el precio de la reconciliación. Abraham fue un precursor de este modelo. Demostró que Dios está accesible para quienes lo buscan de verdad, y más aún, que el corazón de Dios puede ser tocado por aquellos que viven en alianza con Él. La teología de la intimidad revela que el cielo no se mueve solo por urgencias, sino por relaciones. Por eso, cuando oramos sin intimidad, sonamos distantes, pero cuando oramos desde un lugar de amistad con Dios, nuestra voz resuena en la eternidad. Abraham no salvó a Sodoma, pero salvó lo que pudo, y esto fue posible porque Dios lo miró y dijo: «Yo lo conozco». El mundo puede parecer irreversible, las ciudades pueden parecer condenadas, pero aún hay esperanza cuando hay intercesores íntimos de Dios. Este es el llamado final de este viaje: ser como Abraham. No solo creer, como él creyó, sino caminar como él caminó. Ser alguien cuya vida tenga peso espiritual, no por su posición, sino por su comunión. El juicio vendrá, pero los amigos de Dios siempre tendrán voz antes de que el cielo hable. Tú puedes ser esa voz. Puedes caminar con Dios como Abraham lo hizo. Puedes interceder, clamar, transformar destinos. Porque hasta hoy el Señor se acuerda de quienes lo conocen. Y cuando encuentra a alguien íntimo, el cielo se detiene para escuchar. Sé ese alguien. Entra en la brecha y descubre lo que Dios puede hacer con una sola vida entregada a Él.